En este video lo que vamos a hacer es generar una cantidad de datos aleatorios para poder hacer su estadística. Entonces me voy a valer de una función que es la función aleatorio. Voy a poner aleatorio.entre y aquí depende de dónde van a estar nuestros números aleatorios. Yo voy a hacer ahorita números aleatorios que vayan entre el 1 y el 500. Esta función me devuelve pues la cantidad de números que yo quiera entre estos dos valores. Entonces simplemente voy a recorrer sin fijarme hasta dónde llegue, una cantidad determinada de datos, que pues aquí ya depende de ustedes. Voy a dejarlos ahí. Algo que tienen estos datos es que cada vez que yo dé enter van a estar cambiando y yo los necesito fijos y eso pues es problemático. Entonces, así como están seleccionados, yo los puedo dar control C, que es copiado, y luego hacer un control pegado, pero solo valores. ¿Sí? Aquí tenemos uno que dice solo valores. Si doy control C y luego los pego en el mismo espacio en el que están, pero solo pego los valores, los números, vean que ya no aparecen con la fórmula de aleatorio, ahora aparecen normales. Bien, antes de continuar, yo puedo seleccionar de nuevo todos mis números aleatorios que acabo de generar y ahí están. ¿Sí? Me voy a regresar arriba. Si me voy aquí a la ventana que dice A5, en el caso mío, yo puedo renombrar esa área y la voy a renombrar como datos. Entonces eso de alguna manera me va a ayudar para otras cosas, ¿no? Entonces ya toda esta área se renombró como datos. Ahora bien, ¿qué pasa ahí seleccionado si yo le doy insertar y le doy insertar gráfica? Y en gráfico recomendado voy a poner todos los gráficos y voy a seleccionar gráfica de cajas y bigotes. Si yo selecciono los datos y selecciono insertar una gráfica de cajas y bigotes, vean que yo ya aquí tengo mi estadística de datos no agrupados. De datos no agrupados. ¿Sí? Esta gráfica de cajas y bigotes, si yo selecciono ahí, le doy en más y le doy etiquetas de datos, ya me está arrojando cierta estadística que tengo, ¿no? Vean, bueno, este uno que está aquí en la parte de abajo corresponde a que es la primera columna uno que está de datos. Esa no es tan relevante. La que sí es relevante es este 2. Este 2 representa el valor mínimo y el valor mínimo que tengo en mis datos aleatorios es 2. Mi valor máximo es 500. Mi valor medio aparentemente es 233. Mi valor de mediana 239. Mi cuartil 1, perdón, cuartil 3 está en 386 y mi cuartil 1 está en 93,25. Estos datos son relevantes porque nosotros normalmente los tenemos que calcular, pero en la modalidad de Excel solo con seleccionar una cantidad de datos, darle insertar gráfico recomendado, todos los gráficos y seleccionar el de cajas y bigotes, en automático pues nos arroja un gráfico de los datos seleccionados. Vean que aquí seleccioné solo unos cuantos. Si les muestro la etiqueta de los datos, y le doy más, pues me aparece ahí los datos, ¿no? Vean que el 12 y el 500 como máximo y otros valores que tengo ahí de referencia. Entonces en automático me saca pues bastante de la estadística que yo requiero realizar. Bien, este gráfico de datos agrupados lo voy a poner a un lado y vamos a comenzar. Bien, vamos a moverlo. Ahí está. Vamos a sacar estadística para datos no agrupados. ¿Qué es esta estadística? Pues son un conjunto de valores que yo necesito, ¿no? Si los pongo en el orden en el que me arrojó esta tabla, pues sería el valor máximo, sería el cuartil 3, voy a ponerlo nombre, cuartil Q3.
que corresponde al 75% de los datos, el valor de la mediana, el valor de la moda, el valor promedio, el valor del cuartil Q1, que corresponde al 25% de mis datos, y finalmente el valor mínimo, ¿sí? Entonces yo puedo sacar toda esta estadística que es lo que refleja exactamente ahí mi cuadrito, lo pongo aquí de esta manera y vamos a comenzar. El valor máximo de los datos que tengo aquí, recuerden que yo puedo ponerle valor máximo y la función es max. Con eso me va a regresar el valor máximo. Yo puedo seleccionar así todos mis datos de donde los tenga hasta el final sin ningún problema. O también recuerden que renombré las celdas a datos. Entonces yo puedo seleccionar datos y ir como si seleccionara todos. Y ya vean, me devuelve el valor máximo, que es 500. El cuartil 3 se obtiene con la fórmula cuartil. Vamos a usar cuartil exclusivo, no el inclusivo, porque el inclusivo elimina el primero y el último dato. Y entonces el exclusivo sí los incluye. Entonces por eso es cuartil exclusivo de la matriz. Aquí, ¿cuál es la matriz? Pues la matriz se llama datos, que es todos los datos, coma, y aquí cuando le pongo coma, me dice qué cuartil quieres. Yo quiero el que corresponde al 3. Y vean que coincide incluso con nuestra gráfica. El valor de la mediana es igual a la mediana de datos, ¿sí? El valor de la moda, también vamos a usar una de las funciones. Aquí está moda 1, moda varios. Vamos a usar moda 1 para que nos devuelva la primera moda que encuentre. Aunque hay funciones que devuelven más modas en forma de matriz, esta solo nos va a devolver la primera moda que encuentre, que va a ser 224. El valor promedio es igual a la función promedio de Excel de los datos, ¿sí? Y el cuartil 1 es igual a cuartil exclusivo nuevamente de los datos, coma el cuartil 1. De esa manera ya obtuve prácticamente todos los valores que están aquí en mi grafiquita. Solo falta el mínimo. El mínimo es igual al valor min de los datos, ¿sí? Y vean, de esa manera ya están renombrados. Recuerden que para renombrarlo así como yo, seleccionamos todos los datos que querramos, nos vamos aquí a la ventanita en la parte de arriba y les podemos poner el nombre que querramos. Por ejemplo, G1 es, ¿sí? Entonces, si yo lo mandara a llamar a una función, por ejemplo, puedo llamar G1 y es, sí, me parece que así les puse. A ver, vamos a ver cómo le puse. Ya no me acuerdo cuántos fueron, pero bueno, sí, sí la mando a llamar. Vale, de esa manera tenemos nuestra tabla de datos no agrupados y al mismo tiempo obtenemos, ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo, aparte de hacer una tabla para datos no agrupados, ahora quiero hacer una tabla de frecuencia para datos agrupados? Para poder yo hacer una tabla de frecuencia, necesito saber más cosillas, ¿no? Necesito saber, por ejemplo, cuál es el rango de mis datos, ¿sí? De hecho, hay otro problema. Yo todavía no sé ni siquiera cuántos datos tengo aquí. Voy a usar una función que se llama contar para poner el número de datos que tengo aquí. Entonces eso lo puedo usar con la función contar. Contar que cuente la matriz datos para que me diga cuántos datos hay ahí. Dice que hay 184 datos, ¿sí? Yo puedo usar una función que se llama rango y el rango es igual al valor máximo, que es el que tenemos aquí, menos el valor mínimo. Y de esa manera yo sé que mis datos están oscilando entre, bueno, para empezar es el mínimo es 2 y el máximo es 500, entonces el rango, como es máximo menos mínimo, es 498. Ahora yo necesito determinar el número de intervalos que necesito hacer para una tabla de frecuencia.
El número de intervalos por fórmula es igual a la raíz de la cantidad de datos que yo tenga. O también se puede hacer por la fórmula de Sturges, que me parece que es 3.3 por el logaritmo natural del número de datos que tengamos. Entonces podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Yo mi recomendación es que no hagan más de 15 o 20 intervalos, pero tampoco menos de 6 o 7. Entonces también pueden decidir a la mala y decir yo quiero hacer solo 5, bueno, perdón, 8 o 10 intervalos o lo sacan con raíz. Si yo le saco raíz al número de datos que tengo, que en este caso es, ¿dónde está contar? 184. Me dice que es 13.56. Y si yo lo hiciera con la fórmula de Sturges, a ver, es 3.3 por el logaritmo natural del número de datos, que es 184. Me está haciendo la corrección porque no puse el cierre. Me está diciendo que son 17 intervalos. La verdad es que salen más, entonces voy a ocupar mejor 13.56. No hay intervalos en decimal, entonces redondeen hacia arriba o hacia abajo según sea su conveniencia. Si no quieren redondear ahí, podemos usar simplemente la reducción de ceros y que solito en automático nos diga cuánto. Se dice que 14, entonces trabajaremos con 14 intervalos. El ancho de intervalo se calcula de la división entre el rango sobre el número de intervalos, que en este caso van a ser 14, y me dice que el ancho de intervalo es de 35.57. Aquí conviene redondear hacia abajo, pero es su decisión. Si simplemente lo redondean, ahí me está diciendo que 36. No hay ningún problema con que lo dejemos en 36. Yo preferiría que 35, porque así no nos aseguramos que de alguna manera, en este caso muy particular que nos da 35.50 y algo, se vaya hacia abajo, porque si no nos va a aumentar un rango, nos va a aumentar, perdón, un intervalo, no vamos a ser muy exactos en esa parte al final. Entonces yo preferiría que redondemos siempre hacia abajo el ancho de intervalo. Entonces ya tengo mi número de intervalos que yo requiero. Para poder hacer una tabla de frecuencia a partir de estos datos, pues es necesario tener cuántos intervalos queremos. Yo ya tengo el número de intervalos. ¿Sí? El número de intervalos que tengo es 1, 2, 3 hasta 14. Entonces yo puedo seleccionar aquí y puedo recorrer mi fórmula hasta 14. Ahí está, 14 intervalos. Entonces voy a reducir esto ligeramente. Espero que lo puedan ver bien aún ustedes. Y ya está. Ahora, ¿qué necesitamos después en mi tabla de frecuencia? Aquí le voy a poner combinar y le voy a poner tabla de frecuencia. ¿Sí? Y bueno, ahorita lo pongo. Luego del número de intervalos, yo necesito pues hacer los intervalos. Entonces el intervalo inferior y el intervalo superior. Esto lo voy a mover una celda más abajo porque no me cabe toda la información que requiero. Ahora sí. Y está, aquí voy a combinar y voy a poner intervalo. Y aquí va a ser intervalo inferior. Y en el otro voy a tener el intervalo superior. ¿Sí? El intervalo inferior es igual al valor mínimo. ¿Cuál es mi mínimo de todos mis datos? De mis datos es 2. Y mi intervalo superior va a ser igual al ancho de intervalo. Aquí cabe señalar que normalmente como el 2 cuenta, entonces yo tengo que contar 2 más 35 espacios más. Es decir, que debería de ser uno menos. Entonces yo le voy a poner 2 más mi ancho de intervalo. ¿Cuánto es mi ancho de intervalo? Mi ancho de intervalo es 35. Yo le voy a poner 34 porque el 2 también cuenta. De 2 al 36 hay 35 espacios. ¿Sí? Ese es para mi primer intervalo del inferior al superior. El siguiente intervalo pues va a ser igual a 36 más 1 para que no tenga espacios en los cuales coincidan
las frecuencias de ambos. Entonces 36, el que sigue es 37. Yo con eso, esta fórmula la puedo recorrer ya los 14 espacios y la fórmula de arriba también la puedo recorrer hacia abajo. Vean que en este caso, como tengo ahí una reducción, quedó en 491. Mi máximo, mi valor máximo, recuerden que es 500. Significa que me faltan 9 espacios para llegar a 500. Lo que yo puedo hacer aquí es a su consideración. Pueden hacer un quinceavo intervalo que iría de 492 a 500. ¿Sí? O lo que podemos hacer, recuerdan que aquí yo no sumé 35, sumé 34. Entonces ahora le puedo poner que sí, siempre sí va a ser 35 y todo lo demás va a ser igual. Entonces ahora recorro aquí la fórmula, todos esos espacios y vean que ahora incluso me paso, llego a 505. Aquí ya es decisión de ustedes. ¿Por qué no nos está dando exactos? Pues porque hicimos redondeos. ¿Sí? Entonces, al hacer redondeos, pues siempre sucede eso. Entonces, es muy posible que no terminemos en el valor máximo, sino ligeramente arriba o ligeramente abajo. Es su decisión y ustedes tienen que decidir si lo redondean o lo que sigue. Nada más recuerden que si estamos usando números enteros, nuestros intervalos también deben estar con números enteros. Creo que esa es la regla real. ¿Sí? Entonces, este, era 34, perdón, le estaba aumentando 34, le aumenté 35. En realidad lo que estoy haciendo es aumentar uno en cada uno de ellos, porque del 2 al 37 hay 36 espacios, no 35. Pero no pasa nada, es ahí decisión de ustedes. Después de esto, lo que sigue es calcular la frecuencia, cuántos datos hay entre cada uno de ellos. Yo puedo contar de mis 184 datos cuántos hay entre 2 y 37. Pero pues eso es muy cansado. Entonces yo puedo usar una función que se llama función frecuencia. ¿De quién? De los datos. Y luego me va a pedir los límites, que son los intervalos inferior y superior. Pero en esta función solo ocupamos el intervalo superior. Algo que sí hay que hacer aquí es ponerle símbolo de pesos. El símbolo de pesos lo que hace es bloquear la fórmula y aunque yo la recorra a otros datos, esta no se mueve. Vean, entonces, ¿qué pasa si yo ahora me voy aquí donde está más y recorro la fórmula a los 14 espacios? La fórmula no se mueve, ¿sí? Sigue siendo el mismo. Si yo no le pongo este símbolo de pesos a los intervalos superiores, en automático se va recorriendo y nos va a hacer todo un desastre. Ahora, yo tengo un problema con esta tabla de frecuencia. No hay 18 espacios. De hecho, vean, ¿qué pasa si yo la sumo? Si yo la sumo, la frecuencia me debería de dar 184, que es mi número de datos. Pero a mí ahorita me está dando que todos son de 18 y son 252. Eso está mal. Si yo selecciono ahora estos datos, van a ver que en la barra de fórmulas, que es donde está el cursor, aparece como frecuencia de datos de E21 a E34. Yo voy a darle un clic ahí sobre de ellos, ¿sí? Y voy a presionar dos teclas. Voy a mantener presionado la función control y la función flecha arriba o shift. Y mientras tenga presionadas esas dos teclas y esté en la barra de fórmulas, le voy a dar un enter. Y cuando le dé enter, ahí en la barra de fórmulas van a ver que se ponen como corchetes de forma automática. ¿Sí? Vean, se pusieron corchetes de forma automática. También vean que mi sumatoria ahora ya cambió a 184, que es el número de datos que yo tengo en esta tabla. Entonces, eso ya está correcto. ¿Sí? Bien, le estoy cambiando aquí los colores. Tienen que fijarse en esa parte. Esta suma de frecuencia tiene que ser 184. A algunos aquí les aparece cero y luego la suma, pero esa es otra cuestión, ¿vale? Tenemos que fijarnos que la suma de las frecuencias de los intervalos sea de 184. Si no es eso, es que está algo mal. Luego existe un término que se llama frecuencia relativa y esa frecuencia relativa también tenemos que sacar algo que se llama frecuencia acumulada. Sí, que son otras de las cosas para hacer nuestra tablita completa de frecuencia, ¿vale?
Ahí está. Mm, listo. En la tabla de frecuencia relativa, la frecuencia relativa pues es el valor de la frecuencia entre el total, ¿sí? Entre el total del número de datos que tengamos. Entonces, si eso es cierto, eso quiere decir que mi frecuencia en este caso pues es igual a 18 sobre ese total que va a ser 184. Si lo quieren hacer por fórmulas, acuérdense que para que no se mueva necesito fijar el 184 si voy a recorrer la fórmula. Dice que es 0,9%. 19 sobre 184, si yo voy recorriendo la fórmula, también me va a dar los distintos porcentajes. Esta frecuencia relativa normalmente se pone en forma de porcentaje. Si ese porcentaje yo le hago sumatoria, tiene que sumar 100%. Ahora, la frecuencia acumulada, pues la primera pasa igual porque es 10%. Y la segunda, pues va a ser del 10% más el 10% de lado, va a ser 20%, y 20 más 7, pues va a ser 27, y así nos vamos. La frecuencia acumulada debe de llegar en el número 14, en este caso, pues al 100%. Como ven, ya tengo completa mi tabla de frecuencias, ¿sí? Rápidamente hemos hecho lo que es una tabla de frecuencias. Las voy a poner, yo creo que ya, y bueno, de hecho ya están de otro color. Y así para que las pueda yo distinguir. Ahora, lo único que nos queda aquí por hacer es nuestra gráfica de frecuencia, que vamos a escoger esta, la que tiene las frecuencias numéricas, no las frecuencias relativas, pero al mismo tiempo presionando control voy a seleccionar también la frecuencia acumulada. Sí, perdón, es frecuencia y entonces es shift y dejen ver con cuál, no me está dejando seleccionar, si no háganlo con su mouse, frecuencia y frecuencia acumulada. Ahora sí me dejó seleccionarlo con control. Entonces tengo seleccionada frecuencia y frecuencia acumulada, no los totales, solo lo de los intervalos. Y le voy a dar insertar gráfico recomendado. En gráfico recomendado voy a ir a todos los gráficos, un gráfico combinado. Y la frecuencia acumulada, vean que me la pone en forma de línea, la voy a determinar como eje secundario y le voy a dar a aceptar. ¿Esto qué es? Pues esto es mi gráfico de frecuencias, ¿sí? Vale. Ahora vean que en la parte de abajo son los números de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 14. Si yo quisiera que apareciera el intervalo superior o otra leyenda, yo puedo darle botón izquierdo sobre la gráfica, le puedo dar seleccionar datos y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal le puedo dar en editar y el rango de rótulos del eje puedo escoger pues un eje muy específico que para mí serían los datos del eje del intervalo superior. Voy a mover la gráfica a un lugar que me permita seleccionar otra vez, botón izquierdo, seleccionar datos, etiqueta del eje horizontal y voy a seleccionar los intervalos superiores y le voy a dar aceptar y aceptar nuevamente. Y vean que mi gráfico ahora sí ya aparece con esos intervalos superiores. Entonces, esta ya es la gráfica terminada de mi gráfico de frecuencias. Sí, voy a reducir aquí un poquito el zoom, no se va a ver muy bien para ustedes, pero para poder ponerla, aquí tengo mi gráfico de frecuencias, en la parte de arriba tengo un gráfico, pero igual de datos no agrupados, y el único que me faltaría es la frecuencia relativa, ¿no? Yo puedo seleccionar la frecuencia relativa y le puedo dar insertar con una gráfica circular. Vean que esta gráfica circular tiene lo mismo, 1, 2, 3, 14. Yo le puedo dar botón izquierdo, seleccionar datos, etiqueta del eje horizontal y voy a poner los intervalos superiores y el valor de aceptar y ya cambió a intervalos superiores. ¿Sí? Ok, ahí está. Algo más, pues que lo ponga en porcentaje, ¿no? Etiqueta de datos y me las está poniendo en porcentaje. Nota cultural, recuerden que esta gráfica de frecuencia relativa siempre, 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 siempre debe estar en porcentaje, porque esta de frecuencia relativa también se podría hacer con las frecuencias. Sin embargo, las frecuencias están en números enteros
y las relativas están en sus valores de porcentajes. Aunque ambas tienen las mismas porcentajes en el gráfico circular, no es lo mismo. Normalmente la relativa es la que se grafica, no la de frecuencias, porque esta está con números enteros y esta está en un valor porcentual. ¿Sí? Bueno, pues de esta manera se sacan esas gráficas. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo por otro método más sencillo, que en lugar de sacar la tabla de frecuencias, que puede ser un poco complicado para algunos, si nosotros ya tenemos aquí en la estadística para datos no agrupados, para realizarlo de otra manera, yo puedo irme a datos y en datos no me aparece mi función datos. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es archivo, opciones, complementos, complementos de Excel en IR y aquí seleccionar herramienta para análisis y darle aceptar. Y como ven ahora en datos sí me aparece esta función que es análisis de datos. Entonces yo puedo dar aquí análisis de datos y luego buscar la función histograma. En histograma me va a pedir el rango de entrada. ¿Quién es mi rango de entrada? Pues mi rango de entrada son mis datos. Entonces yo aquí tengo todos mis datos. Los voy a seleccionar hasta el último y le voy a dar Enter. Después me está pidiendo aquí el rango de clases. El rango de clases es el número de intervalos que yo quiero y también solo me pide los valores de los rangos superiores. Yo puedo seleccionar mis intervalos superiores que ya hice y ya de esa manera tengo seleccionado rango de entrada y rango de clases. En una hoja nueva le voy a seleccionar aquí que me agregue la gráfica de porcentaje acumulada y que me cree el gráfico. Solo con eso le voy a dar a aceptar y en automático me va a crear esta gráfica que es la gráfica de histograma que hicimos anteriormente. Hay un error, nos menciona el I mayor, pero ya ahí es decisión de ustedes, se puede simplemente recorrer hacia atrás y se borra. De hecho, algo que también borró fue los nombres de las series, pero eso es lo de menos, se puede volver a colocar sin ningún problema. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues lo mismo que hicimos hace rato, que sería realizar nada más la frecuencia relativa, ¿no? Y bueno, la frecuencia relativa, pues recordando, si yo hago la sumatoria de la frecuencia, sabemos que son 184 datos, pues la frecuencia relativa pues va a ser igual a la frecuencia sobre el total de la frecuencia relativa, la fijo con símbolo de pesos y recorro la fórmula. Esa fórmula recuerden que tiene que estar en porcentaje. Y esta frecuencia relativa yo la puedo seleccionar, darle a insertar un gráfico del tipo circular. Aquí seleccionar etiquetas de datos y botón izquierdo si quiero que tenga el nombre de la clase, seleccionar los datos, etiqueta del eje horizontal, seleccionar los datos de la clase para los intervalos superiores y de esa manera aceptar, aceptar, ya nos arroja nuestra gráfica de frecuencia. Bien, pues de esta manera es como podemos obtener nosotros también los mismos datos que obtuvimos al realizar nuestra gráfica de tabla de frecuencia, que voy a poner de momento aquí a un lado. ¿Qué más podemos obtener? Bueno, si queremos obtener más cosas, como por ejemplo la estadística para datos agrupados, que es diferente, yo necesito sacar algunas cosas como son las marcas de clase. Por definición, la marca de clase es el valor medio que existe entre el intervalo superior menos el intervalo inferior dividido sobre 2. Entonces, vean, yo ya saqué aquí la marca de clase. De hecho, estas marcas de clase nos sirven mucho. A ver, la siguiente, 38 más 73 sobre 2. Algo estoy haciendo mal. Sí, algo estoy haciendo mal. Aquí todavía tengo que sumarle el intervalo inferior. Entonces es intervalo inferior más, ahora sí, la división del máximo menos el mínimo.
sobre 2. Ok, me dice ahí que hay me equivoqué de forma. Listo. Ahora sí, ya. Sí, ya me arrojó directamente el valor medio que existe entre el intervalo superior y el intervalo inferior en cada uno de ellos hasta llegar pues, al 505. Estas marcas de clase pues a mí me pueden servir para utilizarlas en lugar de el intervalo superior para que sea aquí el contabilizador. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Con la marca de clase me es posible obtener la media para datos agrupados, ¿sí? Para datos agrupados. Por ahí se me fue un valor. Listo. El valor de la media, por definición, es la frecuencia absoluta de la clase por la marca de clase entre el total de las frecuencias. Aquí está el total de las frecuencias, que es 184. Y entonces aquí está la frecuencia, que es 18, y aquí está la marca de clase. Eso quiere decir que por definición dice que es igual a la frecuencia multiplicada. Uy, es igual, aquí no le puse igual, igual a, se abre paréntesis, la frecuencia por la marca de clase, que es 17. Esto lo cierro y divido entre la frecuencia total, que es 184, la cual la voy a dejar fijada. Me dice que es 1.71. La recorro para todos y después saco su sumativa. Y la sumativa dice que es 240. Esa es el valor de la media para datos agrupados, ¿sí? Esta es la media de datos agrupados, ¿sí? Voy aquí a ponerlo y ya tenemos nuestro valor de la media para datos agrupados, que luego pues no lo acostumbro a enseñar, pero ahí está. Se pueden sacar otros valores como la media, la moda, la desviación estándar. Voy a sacar ya nada más lo que es la desviación estándar, en caso de que lo necesiten. La desviación estándar para datos agrupados. Sí, la desviación estándar para datos agrupados. Por fórmula es la raíz de la frecuencia de clase por la marca de clase menos el valor de la media elevado al cuadrado entre la frecuencia absoluta. Eso es una sumatoria, lo cual quiere decir que está un poquito complicada la fórmula. Entonces esto va a ser igual a la frecuencia que tengo aquí, que es 18. Esto, bueno, de hecho, me parece que es doble paréntesis. Bueno, creo que con uno me basta. Frecuencia por el valor de la marca de clase menos el valor de la media, que es esta, que también la tengo que poner aquí con símbolo fijo. Esto lo voy a cerrar y lo voy a elevar al cuadrado. Y finalmente cierro el paréntesis. Y todo eso lo voy a dividir entre la frecuencia de clase. No me dice que sea absoluta la fórmula. No, sí es la suma total de las frecuencias, la sumatoria de f de i. Entonces, bueno, vamos a hacerlo entre la frecuencia total, que sería 184. Le voy a poner símbolo de pesos. Vamos a ver si es así, si no, la cambiamos. Bien, me está dando un numerote. Bueno, todavía esto le tengo que aplicar raíz, pero vamos a hacer la sumatoria primero, ¿vale? Entonces, aquí voy a seleccionar y voy a recorrer la fórmula para que la haga con todos. Y finalmente me saque una sumatoria, que es un número bastante grande. Y finalmente a esto le voy a sacar, bueno, esto es la desviación. Desviación para, bueno, estándar de datos agrupados. ¿Sí?
La desviación de datos agrupados, le voy a dar aquí, ¿vale? Esto va a ser igual a la raíz de esto. Bien, me está dando una desviación estándar de 150. Creo que sí por ahí algo estaba mal, porque la raíz no la calculé. Aquí arriba no calculé. Ahora vamos a poner aquí raíz. Ok, bueno, aquí va a poner raíz de datos agrupados. Desviación estándar, perdón. Desves, aquí tengo desves de la muestra. ¿De quién? De datos. Son todos nuestros datos y la desviación estándar es 152.45. No, entonces sí estoy en lo correcto, perdón. Voy a mover la fórmula para que puedan ver la comparativa. Y aquí está la fórmula. Esta fórmula que voy a poner aquí en rojo, eso son los datos que me dieron a mí en datos agrupados, ¿sí? El valor de la media para datos agrupados es 240 y la media para datos no agrupados debe ser casi la misma. Ahí 239.82 es para datos no agrupados y la de datos agrupados es 240, o sea, varía ligeramente. Y la desviación estándar es prácticamente la misma. La desviación estándar para datos agrupados es 150 y la desviación estándar para datos no agrupados es de 152. Entonces, como ven, se pueden obtener pues también varias de las fórmulas para datos agrupados en tabla, como puede ser la media, como puede ser la desviación estándar. También se puede obtener el valor de la mediana y el valor de la moda, que en este caso sí ya las fórmulas son un poquito más complejas, entonces no van a abarcar el contenido de este video.